Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día esta mañana a toda la audiencia, a todo el auditorio de Visión FM. Un saludo, deseándole lo mejor en este mediodía. Es un gusto estar una vez más, estar con ustedes en esta mañana. Y bueno, saber que nos escucha y esperamos ser de bendición y que Dios esté por sobre todo trayendo bendición a sus vidas. Un saludo también a quienes nos están siguiendo por Facebook, en donde quiera que nos estén viendo. Gracias por estarnos siguiendo y bueno, diciéndoles una vez más, agradeciéndole por sus comentarios y por compartir los videos, y que pues bueno, de esta manera, del mismo modo, estaremos nosotros compartiendo la palabra con gentes que quizás no han escuchado o gente que ya sabe, pero que es bueno ampliar nuestros conocimientos. También un saludo a quienes nos siguen por Punto de Giro Dunamis en YouTube. Un abrazo para cada uno y les deseamos bendiciones. Gracias también por sus comentarios y por seguir allí siguiéndonos cada uno con los videos. Compartan, esto es una bendición para todos y esto nos va a traer a nosotros también más bendición. Bien, estamos listos. Hoy tenemos el tema de hoy, tiene que ver con la identidad. Se titula Conociendo tu identidad a través de la Biblia. ¿Quién soy yo? Hay como un vacío, pudiéramos decir, cuando empezamos a conocer, estudiamos la Biblia, vemos cada versículo, y si no sabemos exactamente quiénes somos, perderemos nosotros mucha información, perderemos mucha bendición que esto conlleva también al momento de no saber quiénes somos. Porque nos decimos como hijos de Dios. Y si la pregunta aquí surgiera, bueno, Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Y quizás esto nos traiga una serie de cuestionamientos que quizás sean sin respuesta, y que en algún momento nosotros estemos hablando de una vida de fe, de hablar de vivir por fe, estar en fe, caminar en fe, porque decimos con toda seguridad que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esto necesita algo más que eso. Y la Escritura no nos dejó, fíjese bien, la Escritura no nos dejó vacíos. No hay preguntas sin respuestas. No hay parte secreta de la Escritura que no se conozca. Toda la Escritura tiene una respuesta, se responde a sí misma. El punto es que nosotros tenemos que comenzar a investigar. Y en cada tema, en cada lección, en cada estudio, siempre trato de decir, motivarles. Vamos a leer, vamos a escudriñar, vamos a investigar. Porque en nuestra cultura, lamentablemente, lo que menos sabemos hacer es leer. Quizás si usted hace un pequeño inventario en su vida y se pregunta cuántos libros he leído, vamos a decir un bestseller, un libro de poesías,
una novela. ¿Cuántos ha leído? ¿De qué libros me estaría hablando? Y si es cristiano y dijo, no, pues nosotros tenemos libros misioneros. Ok, ¿cuántos libros misioneros has leído? Que por cierto, en libros misioneros hay unas historias extraordinarias que se pudieran relatar como novelas, como películas mismas, porque son historias reales de gente que incluso da su vida predicando el evangelio en áreas o lugares que quizás ni siquiera hemos tenido idea que existieron. Pero cuando nosotros sabemos, cuando comenzamos a leer, hay tantas editoriales editando libros, llevando libros, y no, a veces esa cultura de leer no la tenemos. Aunque ya sabemos que curiosamente usted puede leer los cómics que sea que no traen nada de interés, pero hay gente que sí lee cómics. Bueno, leía cómics, ahorita creo que ya ni tampoco eso. Pero bueno, me gustaría que entráramos a la Biblia. Y realmente lo que yo decía, hay un dato curioso, que cuando tocan la Biblia, tal parece que como que si de pronto se moviera un espíritu que viene hacia usted y le empieza como a adormecer y le empieza como que a bloquear, y en menos de pues qué será, 20 minutos, ya se cansó. Y lo primero que dice, no entiendo nada. Y le voy a explicar. La Biblia en sí es un libro vivo. Esto es vivo. Porque yo puedo leer el Salmo 23 y a mí me va a dar un mensaje. A usted que me está oyendo le va a dar un mensaje. Pero cuando yo digo a usted que me está escuchando ahora, es probable que hayan 500, 600, 700, no sé cuántos me están escuchando o cuántos van a llegar a escuchar esto. Para cada uno siempre hay un mensaje distinto. Y eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo esta palabra y comienzo a leerla, entonces empiezo a sentir la vida que fluye a través del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo comienza a ver, pero ese Espíritu comienza a fluir cuando existe una relación que cobra vida. Entonces empiezo a entender, empiezo a comprender, y es allí cuando la lectura se me comienza a hacer interesante. Pero mientras que Dios no esté aquí, entonces no lo vamos a poder no vamos a poder entender. Esto es a lo que yo me refiero. Eso es lo extraño. Porque cuando invitamos al Espíritu Santo que venga o que esté siempre en nosotros y que nos guíe a la lectura, entonces esa vida comienza a fluir. Pero si no hay relación entre Dios y yo, el libro se me hace como un libro sellado. Se me hace como un libro que no tiene sentido. Naturalmente voy a entrar en un momento de fastidio, de tedio, de cansancio, y por lo siguiente terminaré cerrándolo o durmiéndome, o yéndome a otra parte. Esto es un GPS que te lleva a la vida eterna. No es cualquier cosa. Esto es lo que te va a dar identidad. Por esa razón es por hoy que tanta gente está enseñando cualquier cosa. Y digo cualquier cosa como alguien pudiera enseñar, que hay tantos videos por allí circulando, como que Moisés era un dios, como que Aarón era otro dios, como que cada uno de nosotros somos dioses, como que todo esto es espiritual y que como que todo tiene que ser en Cristo, porque solamente en Cristo se va a hacer todo esto y todo va a ser espiritual, no hay nada físico, que somos un Israel espiritual. Y lo
plantean de una forma tan, ¿cómo le pudiera decir? Tan bonita que dicen, oh, parece que fuera real. Y la verdad es esta. ¿En verdad la Escritura habla así? Esto es tan físico como nosotros. Y si dice que te va a dar de comer, es que vas a comer. Y no vas a comer espiritual. Porque si comes espiritual, la panza te va a seguir tronando. Y el hambre lo vas a seguir teniendo. Necesitas alimento físico. Si Dios dice que te va a bendecir con abundancia, es que te va a dar alimento físico. Te va a dar una vestidura física. Aunque hable de una vestidura espiritual, pero en su promesa ambas cosas caminan juntas. Entonces, ¿por qué estoy hablando yo todo esto? Por una razón simple. No dejemos que cualquier enseñanza que llegue la tomemos como llega. Aún lo que yo mismo hablo, lo he dicho muchas veces, llévelo a la Escritura, mírelo allí, véalo en su contexto, mírelo en su historia y analícelo a través de su gramática. ¿Está bien leído? ¿Es correcto? Se dice que alguien decía en una ocasión que la Biblia decía que teníamos que alabar a Dios con salterio y arpa. El problema estaba en una acentuación gramatical. Una cosa es salterio y otra cosa es salterio. Por consiguiente, cuando esta persona lo hacía, él saltaba y dice, la Escritura dice que tenemos que alabarle con salterio. Estaba equivocado por no conocer la gramática, posiblemente. Pero quienes estamos dirigiendo, enseñando, tenemos que ayudar cuando esta circunstancia se da. Pero si no conocemos, si no estamos escudriñando, si no estamos enseñando, vamos a ir dándonos, ahora sí, que como dice la misma Escritura, quedamos como ciegos y volvemos a ser ciegos, guías de ciegos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos para poder responder cuando la gente pregunta. Porque hay una razón. Yeshua, cuando estuvo listo para ascender, él les dijo, la última ordenanza, la última enseñanza fue, o más bien es la última orden, y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ese fue su mandato, ser testigo. ¿Y cómo vamos a ser testigos? Un testigo tiene que ser parte del evento, tiene que haber visto, tiene que tener experiencia del asunto. De lo contrario, nos convertiríamos en testigos falsos, que no conocemos en verdad qué es lo que está, de lo que estamos hablando. ¿Cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a conocer? Cuando nosotros comencemos a leer la Escritura. Otra circunstancia que se da en nuestra cultura, y esto lo vivimos todos y lo vivimos muy a menudo, y el ejemplo que voy a presentar ahora quizás sea un poquito chusco, pero vale la pena hacerlo. Mira, nosotros conducimos un vehículo. Existe un reglamento de tránsito. Por lo regular, nadie conoce el reglamento de tránsito. Pero cuando un tránsito lo detiene, el conductor se baja y discute como que si supiera a la perfección todas las leyes de tránsito. Quizás posiblemente ni el mismo agente lo sepa.
pero tiene sus principios como para decir en tal artículo, en tal cláusula, esto lo dice así. Y nosotros a veces como conductores comenzamos a debatir y a contrarrestar aquello como expertos en la materia, cuando a veces jamás hemos visto un reglamento de tránsito, ni tampoco lo hemos tenido en nuestras manos, cuando deberíamos de tenerlo. Y esta circunstancia, este ejemplo que yo pongo, es lo que pasa con la Biblia. Muchos ponemos a debatir sobre la Biblia como expertos, pero no conocemos nada. A veces mencionamos incluso los libros y decimos, búscalo allí, está entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo vas a encontrar. Imagínense circulando por entre 66 libros, pues ¿a dónde está? ¿Por qué? Porque no conocemos. Y una vez más quedamos con la misma problemática. No sabemos nuestra identidad. Cuando hablo de identidad, hablo de un apellido, de un nombre, de una familia. Y eso lo sabemos todos. En la actualidad, las familias se distinguen por su nacionalidad, por sus apellidos. Y se distinguen según sus características, sean buenas o sean malas. Y adquieren cierta fama bajo las mismas circunstancias, sean buenas o sean malas. Y una vez más podemos encontrarlos que tienen identidad. Pero nosotros a veces podemos enfrentar esta problemática. ¿Tú sigues a Jesús? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ser salvo? ¿Y salvo de qué? Pues es que me dijeron que yo iba a ser salvo, por eso, pero ¿salvo de qué? ¿De qué te va a salvar? ¿En qué consiste tu salvación? Pues pues no sé, me dijeron que yo tenía vida eterna. ¿Y cómo llegas a obtener la vida eterna? Pues pues no sé, solo caminando o solo creyéndole a Jesús. Y ya eso es todo. ¿Sí? Así de simple, así, pues es que no sé más. Y te quedas con esa problemática. Entonces, al final te das cuenta que no tienes una identidad. ¿En dónde vas a estar? En el cielo. ¿En qué parte del cielo? Pues bueno, hace poco oí que sé que en el tercer cielo. Ah, te vas a ir al tercer cielo. Entonces en la tierra no. No. Pero tampoco sabes explicar. Cuando todas estas cosas que hasta ahora estoy planteando, lo tenemos acá. No hay, una vez más, voy a decir lo que dije al principio, no hay vacíos. Dios ha mostrado que cada pregunta tiene una respuesta y no importa hasta dónde sea tu pregunta, siempre tendrá una respuesta acá. Alguien me dijo en una ocasión, ¿tú crees en la creación? Sí. Y si yo no. Le digo, ¿por qué? Si yo creo en la evolución. Ah, ok. ¿Tú no crees en la evolución? Sí, también. No, tú no puedes creer en la evolución y la creación al mismo tiempo. ¿Y por qué no? ¿Qué hace la diferencia? Si al fin y al cabo que la evolución se rige con los principios de la creación. Vea la Biblia no tiene nada que ver, solo analiza tus puntos teóricos de evolución y llegarás a la conclusión que están fundamentados en la creación. Cada principio sigue uno con otro, no hay vuelta de hoja. Y al final lo analizas y llegas a la conclusión así. ¿Qué hace la diferencia? El tiempo de Dios, un día, otro día. La ciencia, miles y miles de años. ¿Me complica? No. ¿Por qué? Porque Dios dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. No tengo ningún problema. Me da igual.
Pero para esto tienes que saber. Vuelvo a lo mismo, tienes que tener el conocimiento en la escritura. Tiene que gustarte la lectura. Para conocer una persona, tienes que conocer su carácter, tienes que conocer su origen, de dónde viene y qué es su propósito. Y cuando tú te conviertes en seguidor, tienes que conocer todas estas cosas. No puedes seguirlo a ciegas, porque es ahí a donde a veces vienen los llamados fanáticos, porque siguen sin saber. Cuando sabes y tienes el conocimiento y ya te ubicaste con una identidad, entonces las cosas cambian. Y esto es bien importante, en lo cual nosotros tenemos que despertar. Quiero conocer mi identidad, tengo que comenzar a conocer quién es Dios. Cuándo vino, cómo vino, a qué vino, qué hizo, qué pueblo eligió, por qué lo eligió y qué rol juega el resto de las naciones y cómo llegaron a ser muchas naciones. ¿Tendrá la respuesta a la Biblia? Por supuesto que sí. Tanto la tiene como aún en la parte final de la tierra, de la existencia, también tiene la respuesta. Y lo más hermoso y sorprendente de esto, que aún los que niegan y rechazan la Biblia, y que aún los que dicen que este libro es para ignorantes, pero que permanece en los espacios mismos de la NASA y que los grandes científicos la leen y se documentan en ella, este mismo libro yo puedo tenerlo, y a mí y a cada uno de ustedes nos va a llevar con toda exactitud al encuentro con ese personaje que al final, esta tierra, la cual dice la escritura que fue creada para ser habitada, nunca para estar desierta. Entonces, yo sabré cómo llegar y quién soy. Hasta ahora quizás nos han enseñado que somos hijos de Dios y que llegamos cuando nosotros tomamos a Yeshua como nuestro Salvador. Hasta allí. Pero hay un versículo que yo quiero darles ahorita, en la cual nosotros vamos a comenzar a ver principalmente la identidad. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hablando hasta estos tiempos. Entonces, si yo soy de fe, soy hijo de Abraham, porque soy de la simiente también de Yeshua, del mismo linaje, porque así lo dice la escritura. Y esto suena fácil. Yo tengo fe, yo creo en Jesús, y como Jesús es la simiente de Abraham, entonces yo soy hijo de Abraham. Ok, pero soy un hijo espiritual. Ok. La pregunta sería, ¿cómo llegar a ser un hijo espiritual de Abraham? Eso es imposible. O lo eres de veras físico, o no lo eres. Porque estamos aquí, en esto, en carne, y los cuerpos resucitarán, se levantarán. La Biblia lo dice. ¿Cómo llego yo entonces a comprender esto? Empecemos, ahora que sabemos que los que son de fe son hijos de Abraham, entonces empecemos por conocer qué pasa con Abraham. ¿Qué sucede primero con Abraham? Y de ahí empezaremos a venir, seguiremos avanzando. Esto, aclaro, no es un tema solo, este es una serie que vamos a ir siguiendo para que nosotros podamos ir entendiendo paso a paso. Si tiene alguna pregunta,
puede preguntar, hacer su pregunta por YouTube, por Facebook, y bueno, le estaremos respondiendo. Pero incluso acá mismo estaremos en la página también de la radio. Estaremos respondiendo. Si hay preguntas, puede hacer ahí, puede generar su pregunta y le estaremos dando respuesta sobre el tema que estamos avanzando, porque este es un tema que vamos a ir viendo poco a poco. Quiero que esté preparado con eso, y mandamos un saludo a nuestra hermana Verónica Castro. Bendecido día, mi hermana, Dios le bendiga, y gracias por estar allí con nosotros. Bien, ¿cómo nosotros vamos a ver nuestra identidad? Y esto es precisamente, comenzamos desde Abraham. Génesis 14:13 dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Este versículo lo traigo aquí por una razón. Abraham fue conocido como el hebreo. Abraham se le conoce por primera vez como el hebreo después de haber obedecido al mandato de Dios de decir: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él sale, él avanza, y por primera vez a él se le conoce como el hebreo. Fíjese bien, ser hebreo no significa una nacionalidad. A él se le llamó y se le dijo hebreo. Ser israelí sí es una nacionalidad. Ser judío no es una nacionalidad. Ser judío es ser descendiente de la tribu de Judá. Pero es importante tener en cuenta la palabra hebreo. La palabra hebreo significa híbrid en hebreo. Híbrid, o se traduce más bien híbrid, y significa el que cruzó el río. Aquí, como estamos en frontera, se le podríamos llamar el mojadito. Así se le dice, te fuiste de mojado. Abraham le llamaban Abraham el hebreo, el que cruzó el río. Híbrid, el que cruzó el río. Y esto tiene una connotación simbólica, porque cruzar el río es como cruzar el pasado, olvidar el pasado, tener un nuevo principio, comenzando con una nueva identidad. Sabemos que el padre de Abraham se dedicaba a hacer ídolos. Ellos eran fabricantes de ídolos. Entonces, ellos cruzan el río, y allí es exactamente donde nace la lengua hebrea. La lengua hebrea es una mezcla de lengua de entre el lenguaje de la lengua cananea y la lengua aramea. Estos dos lenguajes los mezclaron, y allí nació el hebreo. Entonces, prácticamente espero hasta aquí ya haberle dado un poquito de información tratándose de la identidad. Y como dije al principio, todo comienza desde Génesis 12. Es allí cuando le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. O sea, se fue sin rumbo, solamente le creyó a Dios, le creyó a su palabra, y él salió. Y le dijo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El padre Abraham le creyó a Adonai. Y esa fue una de las grandes razones por la cual fue conocido como el padre de la fe. Salió, abandonó su tierra, abandonó su parentela, caminó, cruzó el río y fue llamado Ibrit, hebreo, y comenzó una nueva vida. Ahora, en Génesis 17, del 1 al 7, la escritura nos dice que era Abraham de 99 años cuando le apareció Adonai y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dos puntos claves importantes que no cambian hasta el día de hoy para caminar en la bendición de Dios. Y lo digo esto porque la salvación, el beneficio de Dios es individual, no es colectivo. Eso es personal. Yo camino, yo busco la forma de someterme, de caminar en la voluntad de Dios, de caminar en sus deseos, y la salvación es para mí. Si bien hay una promesa para mis hijos, pero ellos tienen que hacer lo suyo. Y como pastores, del mismo modo, la iglesia toda no puede estar esperando, o que diga una iglesia: nosotros como iglesia somos mejores y nosotros somos los únicos, y solo esta iglesia se salva. No. Eso es una enseñanza errónea, porque en ninguna parte la escritura menciona que la salvación es colectiva hacia un determinado grupo. La salvación es totalmente individual y le corresponde a cada uno. Abraham recibe desde aquí ese principio. Y de ahí que hay la contradicción, que la ley nace con Moisés. No. La ley de Adonai, llamada así ley, cuando en verdad es Torah en hebreo, o instrucciones, su significado, nace desde Génesis a través de Abraham. Porque las reglas que le dieron a Abraham son las mismas. ¿Qué sucede en el caso de Moisés? Han pasado 430 años en un cautiverio total, en una idolatría total, en un abandono total del mismo pueblo. Era necesario que ahora las leyes se volvieran a dar por escrito para que el pueblo volviera a retomarlas y el pueblo pudiera entender la diferencia. Como dijo mismo Pablo, la ley solamente te muestra lo que es pecado. Si antes no era pecado, ahora que nace la ley, ya es pecado. ¿El problema es la ley? Claro que no. Claro que no. El problema es que ahora lo estás sabiendo. Ahora sabes en qué momento estás ofendiendo a Dios. Antes ofendías a Dios, deshonrabas a Dios sin saberlo. Hoy lo sabes. Y como lo sabes, también puedes, en vez de ofenderlo, puedes honrarlo, porque conoces y sabes cómo hacerlo. Por eso, a Abraham, a sus 99 años, se le aparece Adonai y le aclara: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy. Vuelve a sonar esa palabra, el gran yo soy, el Yod-Hei Bad-Hei. Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Condiciones. Bendición. Y pondré mi pacto y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Fíjense bien,
una vez más le está dando las instrucciones, le está dando qué es lo que va a hacer. Sucedió exactamente lo mismo cuando sale el pueblo de Egipto, y al tercer día, cuando les había mandado a decir, en el tercer día ofreceréis sacrificio, es en el tercer día que ellos se encuentran que ellos, en vez de ofrecer sacrificio, ellos ofrecieron murmuraciones porque habían aguas amargas después de cruzar el Mar Rojo. Y cuando ve allí en la escritura, va a encontrar que a pesar de que el pueblo no ofreció sacrificios, Dios de todas formas le comenzó a dar sus instrucciones, sus estatutos, sus mandamientos, no por escrito. Una vez más se los estaba dando de forma oral. Es exactamente lo mismo que está haciendo desde el principio con Abraham. Abraham se postró, Dios habló con él diciéndole: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Y esto es bien, bien grandioso. Por pacto perpetuo. O sea, para siempre. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Es un Dios a perpetuidad. Pero aquí es interesante entender eso. ¿Se lo están haciendo a México? ¿Se lo están haciendo al continente americano? ¿Se lo están haciendo a Latinoamérica? ¿Se lo están haciendo a Europa? No, se lo están haciendo a Abraham y a sus generaciones. ¿Por qué abordo este tema así? Por una razón. Porque hoy mucha gente puede decir: es que vino Jesús por mí, y a nosotros nos va a poner y nos va a tratar bien, y a nosotros nos va a hacer allá, y al pueblo de Israel los va a someter, y por rebeldes les va a dar. Espérate. Necesitas conocer bien tu identidad para que sepas al final dónde queda Israel y dónde quedamos nosotros. Y cómo nosotros vamos a encajar ahí, cómo vamos a llegar. El padre Abraham es conocido. Israel es noticia de cada día. El pueblo de Israel, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no conoce a los judíos? ¿Quién no habla de los judíos? Pero nuestras naciones, nuestras descendencias, Israel tiene un árbol genealógico de todos. ¿Nosotros lo tenemos? Yo mismo me pregunto, yo no tengo un árbol genealógico. ¿Usted lo tiene? ¿Sabe de dónde viene su descendencia? Ellos tienen desde el principio. Y esto es lo que debe a nosotros inquietarnos en algún momento, porque podemos ofender a Dios hablando mal del pueblo de Israel. Recuerde lo que dice aquí, lo acabamos de leer: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y la historia al día de hoy nos ha enseñado de 2 o 3 casos que no voy a mencionar nombre, pero gente que se atrevió a maldecir al pueblo de Israel y hoy ya no están más con nosotros. Y perdieron la vida de forma muy extraña. Esto, ¿qué sucede?
Porque el pacto de Adonai, de Yod-Hei Bat-Hei, es extraordinario. Dice que Israel dejará de ser su pueblo hasta que las leyes del sol y de la luna cambien. O sea, ¿cuándo será eso? Todavía esas leyes están, amanece y anochece, el sol sale y la luna también. Entonces el pueblo de Israel sigue siendo su pueblo. Aunque muchos digan que es un pueblo rechazado. No es cierto. Esto tenemos que verlo aquí. Y por eso allí dice, estableceré mi pacto por tus generaciones. Y el pacto es a perpetuidad para ser tu Dios y el de tu descendencia. Así es que hasta aquí podemos darnos cuenta ahora que la promesa al final es que, bueno, si Dios hizo un pacto con Abraham a perpetuidad y nosotros injertamos allí, en esa promesa, que es por medio de la fe, así como Él se movió de su tierra y de su parentela por fe, caminó por fe, nosotros hoy por fe podemos llegar también. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a obtener este proceso? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué consiste? La fe, emuná en hebreo, ha sido mal comprendida porque desde el enfoque latín, hablar de fe, creer es suficiente. Pero cuando se habla de creer, por creer simplemente, caemos en la ligereza, en lo fácil, en lo simple, en lo que en verdad ni siquiera a veces tiene sentido, porque no hay un compromiso. Yo creo, sí lo creo, aunque por dentro decimos, pues dicen que digas que lo crees, yo por eso digo que lo creo. No, cuando vas a afirmar que es por fe y que tú lo crees, tienes que tener una convicción. Y esa convicción nace a través de la relación, de la comunión. No nace de otra forma. Cuando tú llegas a creer en una persona, cuando comienzas a tratarla, comienzas a verla, no te miente, siempre te habla con verdad, sus acciones son tal cual lo dice. Entonces llega el momento en que dices, tengo fe en esa persona. Me dijo que venía el día 15 y sé que el día 15 vendrá porque nunca me ha mentido. ¿Cómo llegaste a ese punto? A través de una relación. ¿Cuántas veces has intentado o has confiado de verdad en Jesús y tú te has quedado quieto o quieta esperando esa promesa? Y a veces no se da. La fe se fundamenta en la relación. La fe se fundamenta en la obediencia. La fe se fundamenta en la comunión. No es simple. No es tan simple como nos lo han enseñado. Tú solo repítelo. Tú solo créelo. El versículo es poderoso. No. La oración es poderosa. No es cierto. Son las personas que practican esto y hacen la comunión, y es cuando Dios viene y obra, porque es Dios quien obra, es Dios quien hace, no es el versículo. Por eso yo les dije al principio, si este libro cobra vida, es cuando tú tienes la relación con Dios, mientras este libro no es más que un libro muerto. No funciona. Lo lees y solo lo lees y no te produce nada, no te enseña nada, no te dice nada. ¿Por qué? Porque no tienes una comunión con Jesús, con Yeshua. No hay esa relación. Su Espíritu Santo
que llega desde el momento en que tú lo tomas, en que tú recibes a Él como Señor y comienzas a vivir en esa comunión, ese espíritu que llega y que hace morada en tu vida. Como ya hablamos en un video anterior, nuestro cuerpo es ese Mishkan, ese lugar de recepción exclusiva para el Espíritu de Dios. Un lugar dedicado, consagrado a Él. Eso es nuestro cuerpo, el templo, la morada del Espíritu Santo. Y esa relación es lo que nos hace a nosotros caminar en fe, creer en fe y saber que cuando uno habla y pide, Él va a responder. La relación. Abraham caminó y creyó. Había el hablar, el vivir, el habitar. Esto hacía que Abraham cada día veía esos productos de fe y él naturalmente creía a cada promesa de Dios y obedecía a cada ordenanza. Y una de las cuales que se caracterizó y que fue el punto final fue incluso la de ofrecer su propio hijo cuando Adonai se lo pidió. Cuando Adonai se lo pide y le dice, preséntame a tu hijo, dámelo en sacrificio. Y no dudó y dijo, aquí voy. Aunque había una promesa y que era el único, no dudó. Del mismo modo también fue lo que sucedió. Él sabía que Dios no iba a permitir tal cosa porque la promesa de Dios era fiel. Del mismo modo nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Por esta razón hoy vemos gente pidiendo oración por el mismo mal por años y nunca sanan. Han oído 200, 300 mensajes y ninguno ha impactado sus vidas. No hay comunión, no hay relación. La fe. Tenemos que ver exactamente cómo llegamos a ella. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Quiero decirle, todo lo que está en la Escritura se mueve exactamente por Israel. Es importante que consideremos esto. Todo tiene que ver con el pueblo de Israel. En ningún momento menciona ciudades o naciones de otras partes. Cuando se refiere a ellas siempre utiliza dos términos, naciones o gentiles. De modo que cuando leemos desde Génesis encontraremos profecías, fíjese bien, profecías de corrección, de bendición o de instrucción, pero siempre para cualquiera de las 12 tribus o ciudades o tribus quienes los combaten. Y también vamos a encontrar promesas de protección, de prosperidad, de sanidad y de abundancia. Y una vez más, esto es muy específico para su pueblo, siempre y cuando caminen en sus mandamientos. Una vez más le digo, no hay nada nuevo. Esa fue la condición que se le dijo a Abraham: cuando camines rectamente delante de mí y me busques y sigas mis mandamientos. No hay otra. ¿Por qué no pensar nosotros cuando las cosas no están funcionando bien?
lejos de culparle a Dios y decirle, Señor, tú sabes que yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, yo hago aquí, hago allá, mira que yo predico, que yo traigo mi diezmo, yo doy la ofrenda, y lo empezamos a cuestionar a Dios y a ponerle todas nuestras justificaciones, como que si el único injusto es Dios. Así le hacemos. ¿Por qué no comenzamos a cambiar? Lo dije al principio. La salvación no es colectiva, es individual. La bendición no es colectiva, es individual. Si a tu vida no te está yendo bien, algo no estás haciendo bien. Y todo depende de Dios. La promesa fue dada a Abraham. Hoy nosotros somos partícipes. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahorita? Que entendamos que todo gira alrededor de Israel. Todo gira alrededor de Jerusalén. No hay más para dónde hacerse. Incluso en el tiempo milenial, la única ciudad de donde se estará gobernando mundialmente se llama Jerusalén. De allí saldrán las órdenes para todo el mundo, para todo el continente, para toda la tierra. ¿Es espiritual? No. ¿Vamos a tener conciencia? Sí. ¿Habrá cambios en nuestra vida? También. ¿Quién lo dice? La misma Escritura. Que al final algunos resucitarán para bendición y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Para cuál quiere usted resucitar? Vamos a dejarlo hasta allí, este tiempo. Espero que este tema le esté siendo bendición. Vaya considerándolo, analícelo, vaya a la Escritura, las cosas que estuvimos diciendo hoy, y vaya viendo paso a paso. El lunes próximo estaremos una vez más avanzando en este tema, y es importante que lleguemos a conocer cuál es mi identidad y cómo debo caminar para poder llegar firme a heredar la promesa que se le fue hecha al padre Abraham y estar listo para entrar en Jerusalén. Gracias al auditorio de Visión FM, gracias a los que nos siguen por Facebook, gracias a los de YouTube. Dios les bendice grandemente y nos vemos hasta la próxima.